Yo tengo muchas llaves en mi llavero. Parece que eso es inherente a los pastores, porque en Houston siempre he tenido un montón de llaves de la iglesia, llave de aquí, llave de allá, llave de acullá, más las llaves de mi casa. Y eso hace que a veces yo traigo un manojo de llaves en las manos. Y un día un hermano, creo que fue en Houston, me dijo: pastor, se parece al carcelero de Filipo, con tantas llaves. Y es precisamente del carcelero de Filipo de quien yo les quiero hablar hoy. Y vamos a entrar en la vida de este personaje, en su fugaz participación en los hechos de los apóstoles, y vamos a ver qué Dios nos quiere decir a través de esta historia, porque tiene cosas interesantes. Y vamos a ver un personaje en una crisis. Yo quiero hablar en un sentido hoy de las crisis, o de orientar las crisis de modo tal que se conviertan en bendiciones, ¿verdad? Y entonces le he puesto como título a este mensaje: orienta correctamente una crisis. Como un mandato, ¿no? una instrucción. Amén. Orienta correctamente una crisis. Yo tenía un pastor que, por cierto, está aquí todavía ministrando en Miami, pero bueno, yo lo conocí en Cuba, estuve cerca de él en Cuba, un pastor bautista, y él decía: la crisis es la antesala de la bendición. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. A mí nunca se me olvidó esa frase. Me decía: la crisis, sobre todo en el cristiano, ¿no? Porque todas estas cosas, el cristiano, la vida opera de una manera diferente que el cristiano. Lo que tiene sentido para el mundo, para el cristiano no tiene sentido. Y lo que no tiene sentido para el mundo, para el cristiano hace tremendo sentido. Amén. El cristiano transita su vida por derroteros diferentes porque va de la mano de Dios. Entonces al cristiano sí se le cumple, se puede decir que se le cumple, de que la crisis muchas veces es la antesala, el preludio de la bendición. Y entonces nosotros entramos en la vida de este hombre, del carcelero de Filipo, que yo no sé si tenía muchas llaves o no, probablemente sí. Pero este hombre se encuentra con la mejor persona con la que se podía encontrar. Obviamente la mejor persona con la que se podía encontrar era con Jesucristo, pero de ahí para abajo se encuentra con el otro top of the line, con el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo llega a esta ciudad que se llama Filipo. Voy a ir rápidamente a dar la introducción de cómo ocurre esto para leer el texto, porque si no el texto es muy largo. Pero él llega a esta ciudad, Filipo, y está allí predicando, y hay una muchacha adivina, para eso que piensan que no, eso está bien, la gente que adivina, los astrólogos, los psíquicos, eso está bien. Bueno, la adivina sale con una profecía, de esa profecía que nosotros oímos, ¿verdad? Mucho por ahí. Ella empieza a caerle atrás a Pablo y a sus acompañantes y le dice: estos son los hombres hijos del Dios, o estos son los que predican al gran Dios de Israel, o algo de eso. Estos son los hombres que vienen de Dios. Y dice que esto lo hacía por muchos días. Y tú dices: bueno, pero no, en un sentido le está sirviendo a Pablo, ¿no? Le está dando la promoción. Oye, mira, esta son la gente que vienen y hablan de Dios. Pero dice la Escritura que, desagradando esto a Pablo, se volvió, reprendió el demonio y la muchacha quedó libre. Porque era un demonio que se estaba haciendo el gracioso, que estaba disfrazado, que estaba detrás de esta psíquica, que supuestamente estaba diciendo cosas positivas. Pastor, pero está diciendo cosas positivas. No. Cuando se trata de Satanás y los demonios, claro que los demonios y Satanás saben de Dios y pueden articular cosas positivas, pero siempre el demonio va a venir a destruir. Y de hecho esta muchacha era en un sentido, esta muchacha era otra esclava, otra presa del demonio y de los que la manejaban, porque ahí aprendemos que esta mujer tenía sus managers, la gente que la manejaba y que usaban su posesión demoníaca para sacarle dinero. Como muchas veces el diablo, ya a veces no hace falta manager, pero el diablo también aquí usa a los psíquicos y a toda esta gente para sacarle dinero y para oprimirla. Satanás se mete, Satanás posee. Y esto no es lo que voy a decir, pero quiero decirlo. Satanás se disfraza de todas estas cosas. De adivinos, de psíquicos, de oscurantistas, de santeros, de toda esta gente que sabe, se cree que puede decirte sobre tu vida, sobre comunicarse con muertos y quién sabe qué cosa. Todo esto viene del diablo. No importa cuán blanqueado aparezcan, todo esto viene del diablo, y Pablo lo reconoció y reprendió el demonio. Ahora,
Usted dirá, bueno, el pastor va a caer en la historia. Ahí voy. Cuando vieron los que la manejaban que se les había acabado la entrada del billete, armaron un gran revuelo, arrestaron a Pablo en la ciudad. Armaron un gran revuelo en la ciudad porque acusaron a Pablo de que Pablo estaba en contra de los dioses de ellos. Y la peor multitud, el peor vandalismo se da entre los paganos acusando a un cristiano. Ahí es cuando se ensañan, ahí es cuando se vuelven amigos los que no lo eran, y ahí van a caerle arriba. Bueno, agarraron a Pablo, ¿ven?, y a sus acompañantes y los metieron en la cárcel y dieron orden de meterlo en la prisión de más adentro. Me imagino que ahí no había luz eléctrica, ¿verdad? Que eso estaba muy bien iluminado, ni había mucha ventilación. Metieron a Pablo y a sus acompañantes en la cárcel de más adentro y lo pusieron en el cepo. Le ataron, le pusieron los pies en cepo, ¿verdad? Y aquí empezamos entonces lo que queremos decir. Porque acuérdense, no vamos a hablar de Pablo, vamos a hablar del carcelero de Filipo, pero bueno, sí vamos a hablar de Pablo. Sin embargo, la figura central que yo creo hoy que hace contacto con nosotros, con nuestras vidas, es el carcelero de Filipo. Vamos a ver que el carcelero de Filipo, él era el preso. Los presos no era Pablo, el preso era él. Miren, dice, recuerden, Pablo está en la cárcel, ya está preso, está al final, están él y Silas allí. Y miren lo que hace Pablo. Dice, pero a medianoche, perdón, Hechos 16, 25 al 34. Hechos 16, 25 al 34. Dice el versículo 25. Pero a medianoche, oiga esto, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿ven?, los oían. Oye, yo quisiera, ya de ellos dieron 5 mensajes diarios de eso. ¿Tú te imaginas qué cristiano, qué hombre de Dios tan productivo? Hablando de lo que es brillar. Hay un himno que, por cierto, yo por poco lo confundo con este que acaban de cantar. Hay un himno que dice, brilla en el sitio donde estés. ¿Qué te parece brillar en una cárcel con los pies en cepo en lo profundo de una mazmorra? ¿Verdad? ¿Quién tiene ganas de brillar ahí? ¿Quién tiene ganas de brillar en la adversidad? ¿Quién tiene ganas de brillar en el presidio, en la limitación, en la tristeza, en la depresión? Brilla en el sitio donde esté. Allí, a pesar, algo que se me olvidó decirte, por eso a veces no es bueno hacer estas cosas, pero es que el pasaje era muy largo. Dice que habiéndolo azotado mucho, con vara. O sea, los habían azotado, antes de meterlo en la cárcel, los habían azotado. Entonces miren el picture. Tenemos un hombre preso, un hombre acusado falsamente por hacer el bien, por liberar a una muchacha. Lo tenemos metido en una prisión al final, con sus pies en el cepo. Y allí encontró fuerza en su Señor para orarle y para cantar himnos. Y esa es la primera gran enseñanza, que nosotros como cristianos, no importa en el sitio donde estemos, no importa la circunstancia donde estemos, debemos siempre encontrar fuerza para orar y para cantar himnos a Dios. Amén, 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 gloria a Dios. No hay un lamento, no hay una queja, no hay un resentimiento, sino que se convierten allá adentro en ministros de todos esos presos. Brillar, iluminar todos esos presos necesitados que estaban ahí, probablemente gente de la peor especie. Ese día, lo que no sabían esos presos ni el carcelero es que la luz y la presencia de Dios iba a llegar a un lugar tan terrible como ese. Amén, 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 amén. Entonces no tengas miedo de brillar en el sitio donde estés, porque tú no sabes para qué te va a usar Dios. Amén, amén, amén. Tú estás puesto para ser usado por Dios donde quiera. Amén. En la peor de las circunstancias. Entonces, vamos a leer. Dice, los presos lo oían. Versículo 26 de Hechos 16. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué escena tan preciosa, qué
manifestación de lo que significa la ética cristiana a su máxima, en su máximo esplendor. Qué calidad de cristiano que en vez de aprovechar, oye, y en vez de dar una interpretación cristiana diferente, oye, Dios nos liberó, mira, nos abrió la puerta, salgamos echando de aquí y que se mate el otro, ¿verdad? Si en definitiva el carcelero que me acaba de dar unos cuantos balazos por la espalda, no, cuando ese hombre sacó y dicen que se iba a hacer un seppuku, una araquiri, parece, no sé cómo, se iba a matar, Pablo lo gritó, y no fue Pablo, fue Dios. Fue Dios que gritó, la voz de Dios salió de la oscuridad de una prisión como un relámpago a la vida de este hombre y le dijo, no te hagan ningún mal, que todos estamos aquí. Y lo más importante fue, no te hagan ningún mal, porque Dios no quiere el mal de nadie. Amén, amén. Ni de las personas más horribles, como un carcelero, como fue el propio Pablo. Entonces el león rugió desde la profundidad, desde las fauces mismas de la oscuridad y del mal, rugió Dios y salvó, para salvar la vida de un pobre y miserable ser como éramos tú y yo. Ay, no, yo no, claro que sí. Nosotros éramos como el carcelero. Amén. 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 No importa lo bien que la voz de Dios haya llegado a nosotros, pero la voz de Dios nos sacó de nuestra miseria. Amén. Dice, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó. Noten los detallitos, aquí nada está puesto por gusto. Él entonces, pidiendo luz, ¿qué quiere decir? ¿En qué situación estaba Pablo? En la oscuridad. Oscuro. Esta es la primera luz que se enciende, física, porque espiritual eso estaba iluminado ahí. Era un estadio de Dios prendido ahí, en el espíritu. Amén. Amén. Y ese carcelero acababa de ser iluminado por ese estadio. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted no ha entrado a un estadio? Yo sí. Cuando está apagado, de momento encienden todas aquellas luces, un estadio de béisbol. Y aquello se enciende y se pone lindo y el verdor de la grama brilla de una manera especial. Y el color rojo ladrillo de la ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le dicen eso, caramba? La media luna. Ay, un pelotero como yo se le va a olvidar eso. De la media luna. Todo brillando y todo ve y se ven los números y los colores. Amén. Amén. Ese día Dios prendió el estadio del reino de los cielos para ese hombre. Y fíjese si lo prendió, que dice que pidiendo luz, él se precipitó, corrió adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Y aquí vamos a hablar mucho de esto porque él le dice, ellos dijeron, miren, párate ahí en esa palabra, porque Pablo va a responder una gran pregunta que mucha gente responde equivocadamente. Hay gente que cree que tiene que hacer algo para ser salvo. Hay gente que siente, tú no le has predicado a una persona y le has dicho, ¿por qué tú no vas a la iglesia? ¿Por qué no aceptas el fe? No, espérate que yo tengo que arreglar ciertas cosas. No el carcelero, ¿verdad? El carcelero no estaba pensando en arreglar ciertas cosas. Porque además, quiere que tenga un secreto, la salvación es personal. Amén. Amén. Nadie te va a poder llevar, ni tú se la vas a poder transferir a nadie. Tú sí puedes hacer algo por tu familia, no lo vamos a ver, pero nadie te puede transferir la salvación. Así que cuando tú te encuentres con la luz de Dios, precipítate y escapa por tu vida. Y después arreglamos lo otro. Amén. Amén. ¿Oíste? Es como cuando usted montas a un avión que te dicen en caso de emergencia van a caer unas máscaras. Si usted tiene un hijo, póngase primero la máscara y después póngase a los muchachos. ¿Ok? No vaya a ser que tratando de poner la máscara al muchacho se quede sin oxígeno y se pasa, como dicen ahí, se desmaya usted, se desmaya y le mueren los dos. En el avión te lo dicen, en el avión te dicen, si usted ve que descienden las máscaras, póngasela primero a los menores, póngasela primero a usted y luego a los menores. ¿Amén? La salvación es así. Precipítate tú hacia Cristo, hacia el llamado de Dios, hacia la luz, hacia la salvación, tú primero. Que Dios en su infinita misericordia se va a ocupar de ti y se va a ocupar de tu familia. Pero las cosas empiezan contigo.
Entonces la pregunta es, la gran pregunta del carcelero Filipo, que no era ni teólogo, ni era judío, ni siquiera fariseo, no, nada, era un ser simple como tú y como yo, probablemente mucho menos preparado que nosotros, porque qué clase de trabajo tenía, ¿verdad? Él le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué? Porque la gente me dice, no, pero para ser salvo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que bautizarse. No dice nada de eso. Todas esas cosas vienen después, pero yo lo que quiero es que entiendas, hermano, para que no seas nunca atrapado en un error teológico, eso, quitándole a la gente la puerta abierta que se le abre con respecto a la salvación, o respondiéndole correctamente sus necesidades espirituales. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Pero le dice, cree, ¿qué cosa? En el Señor Jesucristo. Y después le da una profecía personal a él, que después vamos a ver. Después le habla algo personal a él. Era algo de Dios con ese hombre. Pero la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el principio y el final de la salvación? Creer en el Señor Jesucristo. Amén. No, pastor, pero después no hay que pasar un curso. Cree en el Señor Jesucristo. El ladrón en la cruz no pasó ningún curso, ¿verdad? Y muchos mártires, fíjense que la Biblia dice, y en aquel día el que invoque el nombre del Señor será salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Cristo. Cree que Él es tu Salvador. Y entonces dice, y tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Ahora, oye lo que hace el carcelero entonces con Pablo. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. ¿Viste la crisis del carcelero? Es una crisis. Tocó fondo. Dios sobrenaturalmente. Pablo interpretó bien. Un cristiano carnal hubiera dicho, se abriera la cárcel a salir huyendo. Pablo se dio cuenta que todo lo que había pasado ahí era para llevar a ese hombre a esa crisis. Fíjense si la crisis fue seria, que estuvo al borde del suicidio. Yo sé que ya estoy empezando a hablar a alguna gente. Por eso digo, orienta bien la crisis, porque la crisis que él tuvo, de momento, como Dios le movió, como dicen allá, al piso, hizo que este hombre llegara a una crisis tan fuerte, tan profunda, que dijo, no tengo salida, me voy a suicidar. No puedo con esta vergüenza, no puedo con mi historia, no puedo con lo que va a pasar, no puedo con todo el resultado de esto que ha ocurrido aquí, de que toda esta gente se me han ido. No pensaba que los presos habían ido, que todos los presos me han ido. Pero esa es la crisis de él. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? Amén. Esa es la crisis de él. A lo mejor la tuya no te ha llevado al borde del suicidio, pero está cerca. O a lo mejor no te ha aniquilado físicamente, pero ha destruido algo afectivamente o espiritualmente en ti. Y tu crisis es probablemente que andas como en una cárcel oscura y no sabes para dónde salir. Y has probado esto y has probado lo otro y nada resuelve. Y has escuchado y has pensado que o más cual ha buscado salvación por hombres. Uno de los errores más grandes que comete un ser humano, sea hombre o sea mujer, es pensar que un hombre lo va a venir a salvar. Una de las cosas más nocivas que se mueven en esta ciudad a veces es ese mesianismo. Que alguien nos va a venir. Que aquí lo que hace falta es que nos salven de arriba. Amén. Que alguien venga a salvarnos. No han leído la Biblia, porque el mundo va de mal en peor, ¿verdad? Y sí, va a venir gente por periodo. Y no, la Biblia dice, oremos para que vivamos quieta y reposadamente. Pero en un momento determinado, la crisis sobrevendrá. Y no habrá hombre que salve, solamente Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, si tú eres una de esas personas que en una cárcel de cualquier tipo estás preso y te encuentras en una oscuridad y sientes el peso de una gran vergüenza sobre ti porque Dios, porque pastor, si usted supiera, es que las cosas se han puesto peor. Dios no me ama. Amén, amén. Tú me amas, diría el carcelero de Filipo. Tú me amas, que encima de eso me has mandado un terremoto y me has mandado aquí un milagro tremendo y le has abierto las puertas y las cadenas a toda esta gente para que se vayan y yo me fastidie. Tú quieres mi muerte. A veces Dios usa las circunstancias en torno tuyo para llevarte a una crisis, pero no es de muerte, es de vida. Amén, amén. Es de vida, de reacción. Es de wake up. Es de abrir los oídos y entonces escuchar la voz que no oía antes, porque mientras estaban cantando y alabando al Señor, él no estaba oyendo. Y él estaba ahí, dice que estaba durmiendo. Deja a esos locos que canten. Ya les pasé vara sabroso cada vez que canten. Que yo voy a dormir. Ahí no los oía. Pero cuando vino el terremoto a tu vida, entonces sí se abrieron los oídos. Y escuchaste la voz que te dice, yo no quiero tu mal. Y entonces uno se precipita, como ese hombre sale corriendo hacia Dios. Ay, hermano, tantas cosas que decir. ¿Cuál tiempo? Mira, una crisis puede venir de Dios. Incluso una crisis de muerte te puede poner al borde de la vida. Puede convertirse en bendición para ti y para tu casa. Amén. Porque a veces la bendición de tu casa está en tu cambio, porque tú eres la cabeza. Amén. Tú eres la cabeza, Dios lo sabe. Déjame decirte algo, hombre. ¿Te lo digo o no se lo digo? Sí, Amén, dilo, amén. dilo, dilo. Tú eres la cabeza del hogar. Amén, amén. Ah, no, eso no es lo que dice la serie. Tú eres, pero preocúpate lo que dice Dios. Dios dice que tú eres responsable de tu casa. No, pero si a mí me mangonea mi mujer. Bueno, si tu mujer te mangonea, eso no es lo que Dios quiere. Tú eres el cabeza, el líder de la casa. Tú tampoco estás ahí para abusar de ella, déjame decirte, ¿verdad? Pero tú eres el líder. Todo aquí tiene un líder. Amén, amén. Todo. Y desde que Dios empezó a hacer esto, desde allá arribita, desde el primer hombre, el primer mujer hizo uno primero, puso un liderazgo, puso una cabeza. Entonces, tú dices, ay, la familia es un desastre, como la del carcelero. La familia lo que necesita es que tú, de una vez y por todas, encuentres la luz. Y que tú, de una vez y por todas, te encuentres con Cristo y Cristo entre en tu casa y tú verás cómo la bendición va a fluir. A veces lo que hace falta en la casa, y ahora voy a darle otro poquito más otra aplicación porque sé que hay lugares donde no hay hombre, pero si hay un líder, aunque sea una hermana, aunque sea mamá, hay un líder. Si tú eres líder de tu hogar, seas hombre o mujer, porque estás sola y eres líder de tu hogar, tú puedes ser la entrada, la puerta de la bendición de tu casa. Amén. Amén. Como fue este hombre, ¿verdad? Los suyos recibieron un hombre cambiado. Amén. Entonces, ¿recuerdan de lo que estaba diciendo? Orienta correctamente una crisis, porque aquí es donde nos tenemos todos, ¿verdad? En la crisis, ¿verdad? En la crisis. Dice, yo quiero, escucha esto, Dios está orquestando tu salvación. Los terremotos de tu vida son la bondad de Dios. Es tu tiempo. Amén. Le llegó el momento al carcelero. Lo más feo se convirtió en lo más bonito. Lo más horrible se convirtió en lo más bello. Lo más oscuro se convirtió en lo más luminoso. Amén. Fue su tiempo. Él pensaba que era su final y no, llegó su hora con Dios. Te digo esto porque puede ser que esa crisis en tu vida es tu momento, es tu tiempo con Dios. Amén. Es el momento en que el cielo extendió sus brazos, su mano hacia ti para levantarte de donde estás. Es el tiempo en que el cielo detiene el rumbo hacia la muerte.
sea física o sea espiritual, que llevábamos e irrumpe en nuestras vidas con una llamada de amor y de bien. No te hagas ningún mal. Amén. Porque Dios te ama. La diferencia es, no te hagas ningún mal. Claro, porque Dios quiere tu bien. Dios quiere tu bien. Dios no te quiere destruir, Dios no quiere hacer tu mal. Entonces, mire, Romanos 2:4 dice, o menosprecio. Oye esto, recuerda lo que te dije, Dios está orquestado en tu salvación. Oye, Romanos 2:4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, y puse entre paréntesis, con circunstancias al arrepentimiento. Escucha. El carcelero de Filipo dijo, ay Dios mío, se me formó la grande, se me armó la gorda, aquí ya no salgo de esta, lo único que puedo hacer es matarme. Esto, mira Dios lo que me ha mandado, Dios no me ama, si me amara de verdad, Pablo, Silas, si Dios me amara de verdad no hubiera mandado esto, no. Y Pablo le dice, no, tú no te das cuenta que todo esto está lleno de su bondad, guiándote al arrepentimiento, porque ahí mismo fue donde llegaste. Amén. Este terremoto, esta crisis, fue la que finalmente te hizo responder al llamado de Dios y arrojarte a sus pies y decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces te llega esa voz salvadora, ese mensaje, esa máxima de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta crisis, pastor? No voy a poder terminar. Después vamos a seguir hablando de esto. Esto está bueno, lo pone buenísimo. ¿Qué puedo hacer con esta crisis, pastor? Cree en el Señor Jesucristo y entrégale tu vida. Precipítate con ese hombre a sus pies. Amén. Resuelve escuchar y obedecer su voz hoy. ¿Qué fue lo que dijo el carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahí es donde Dios pone el alma así de dócil. Pone Dios el corazón del hombre a través de crisis. El mundo tiene hasta una explicación para eso. Toqué fondo. Ay, algunos tenemos historias detrás de eso, ¿verdad? ¿Cómo te hiciste cristiano? ¿Cómo llegaste al Señor tú? Ah, pastor, yo toqué fondo. ¿Cualquiera de nosotros puede decir eso? Cualquiera, toqué fondo. Toqué fondo con comportamiento pecaminoso, con estilos de vida destructivos, con carácter deficiente, con prácticas pecaminosas, con adicciones, con grandes desobediencias. Eso le dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Con un comportamiento de vida licencioso, nada santo, nada puro, rebelde, iracundo, problemático. Y todo ese terremoto viene un día, como dice en inglés, crashing down on me. Y asfixiado ahí en los escombros, oí la voz y clamé, mejor dicho, y dije, ¿qué puedo hacer para salir de aquí? Y el Señor me dijo, cree en mí y serás salvo. Y me sacó del lodo cenagoso, dice el Salmo 40. Dice, y puso mis pies sobre piedra y enderezó mi senda. Amén, amén. Hizo de mí una belleza tal, donde había tanta fealdad por el pecado, que dice el Salmo 40, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Amén. ¿Qué verán? Amén. Amén. A mi vida cambiada, a mi vida transformada. Amén. Entonces, querida, orienta correctamente tu crisis. Después te voy a dar otras aplicaciones, ¿no? Hasta para la espada porque se forma quizás con una espada. Pero orienta. No me quiero adelantar. Me pica entrar en la otra parte, pero ya. Orienta tu crisis hacia el bien, hacia Jesús. No hay nadie más.
No hay nadie más. Y esa es la fe. La fe viene acompañada de ese reconocimiento.